¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, propuse que recuperemos esta clase que le vamos a dedicar a Roland Barthes y a su lección inaugural para que no nos retrasemos en un esfuerzo por el cumplimiento de nuestro programa, un programa que ya tiene bastante recorrido durante la cursada de este año y que bueno, este año también se nos está acabando. Así que, si bien lo digo de entrada para que se queden tranquilos, este texto no va a entrar en el parcial, sí va a entrar en el final, porque es un texto que yo voy a explicar a través de este medio y que cuento con que ustedes lo hayan leído. Y ya que hablamos del parcial, también de antemano, les pido por favor que el miércoles que viene, el miércoles 6, no falten, porque allí voy a dar bien las pautas para que realicen el parcial de manera domiciliaria. El 6 se llevan las consignas y el 13 lo traen. El 13 yo lo corrijo allí mismo y lo voy a corregir con ustedes. Es decir, lo voy a estar corrigiendo y los voy a estar llamando para que, bueno, charlemos un poco sobre lo que estuvieron escribiendo como respuestas a las preguntas que les voy a dar el 6. Con esto creo que se logran dos cosas. En primer lugar, que tengamos una primera aproximación a un parecido de lo que va a ser el final. ¿Qué va a ser eso también? Una charla entre ustedes y yo de manera individual para poder aplicar sobre la novela 1984 todos los textos teóricos que estuvimos viendo este año. En la entrega del segundo parcial, ustedes van a charlar conmigo mientras yo corrijo, les voy a estar haciendo consultas por si hay algo que no entiendo durante la corrección. Y bueno, van a ir ganando un poquito de experiencia en esto de presentarse ante un profesor que los va a estar evaluando antes del final. Así que la experiencia les va a servir para el final. Y por otro lado, siempre salta cuando se corrige de esta manera situaciones que uno desea evitar. Saltan estas situaciones que uno desea evitar para que le puedan, ante todo, sacar provecho ustedes a la instancia de evaluación. Ustedes le pueden sacar como mejor provecho el hecho de que se estén apropiando de los textos que estuvimos leyendo, que los estén incorporando a sus saberes, que los estén problematizando, etc. Si ustedes lo copian de otro, si ustedes me copian la respuesta que extrajeron del chat GPT o de alguna otra inteligencia artificial, o googlean, copian y pegan, todas las formas que sabemos que en este siglo XXI ya avanzado se pueden hacer para eludir la responsabilidad de una instancia evaluativa, bueno, van a saltar y por supuesto ustedes no van a ser aprobados si surge que cometieron alguna de estas faltas de ética académica, ¿no? Pero si ustedes contestaron y problematizaron los textos que leímos en sus respuestas, si ustedes logran hacer las comparaciones que uno les pide, aunque sea de una manera básica, yo les prometo que no van a desaprobar, yo les prometo que van a tener el examen lo suficientemente calificado para que la cursada anual quede aprobada y ya estén en condiciones de rendir el final. Por lo tanto, hagan su mejor esfuerzo respondiendo ustedes las preguntas que les voy a dar el 6 de noviembre a modo de parcial domiciliario. Hagan su mejor esfuerzo, háganlo ustedes y el 13 cuando lo corrija no van a tener ningún problema si es así. Dicho esto, pasemos a Roland Barthes y la lección inaugural. Su introducción a la lección inaugural que dio allá por el 7 de enero de 1977 en el Collège de France, en, en el marco de la inauguración de esa cátedra. Y uno puede decir, si así inauguró, ¿cómo debe haber sido el resto de la cátedra? Bueno, créanme que debe haber sido realmente inspiradora esa cátedra. Roland Barthes, quien es ya un viejo conocido nuestro, ya lo hemos leído a lo largo de nuestra cursada, ahora se
se propone, y nosotros lo proponemos como parte de la bibliografía de nuestra cátedra, se propone trabajar el poder, el lenguaje y la literatura. Vaya que son tiempos para hablar del poder. De hecho, todos los tiempos están buenos para hablar del poder. Lo que va a proponer Roland Barthes es que el poder se encuentra agazapado en todas nuestras prácticas sociales y sobre todo en todo discurso. El poder es un objeto político e ideológico, y no como se cree ingenuamente, dice él, que el poder es uno y el poder es algo tan sencillo como que es algo que unos tienen y otros no, y que esos que no lo tienen tienen que someterse de manera a un poder visible que los, de alguna manera, los somete. En realidad es más compleja la situación según Roland Barthes. Ese objeto político e ideológico se va a estar infiltrando en toda práctica social y por supuesto en todo discurso. Y no es uno, sino que lo correcto es hablar de poderes, de diferentes poderes que van a estar infiltrándose en todos los mecanismos de intercambio social. Así que nos vamos a encontrar con el discurso del poder en todo aquello que en intercambio social engendra falta y culpabilidad. ¿Qué significa esto? Que señala algún tipo de falta social y que por lo tanto culpabiliza a aquel que comete la falta. Todo aquel que recibe esa categoría de faltante va a tener una culpa. Y eso va a suceder en la cuestión del discurso y fundamentalmente en la cuestión del lenguaje. El lenguaje es una legislación, dice Roland Barthes. ¿Qué significa esto? La gramática es un conjunto de reglas, y si hay reglas, se tienen que aplicar, y si no se aplican, hay transgresiones, y si se transgrede, hay falta, y si hay falta, hay culpa. Por lo tanto, la legislación lingüística engendra falta y culpabilidad. La lengua es clasificatoria. Es una clasificación, en definitiva, la lengua. Y por lo tanto, como toda clasificación, es opresiva. Así Roland Barthes nos va a introducir en el concepto del fascismo del lenguaje, el fascismo del lenguaje. Y va a citar a Roman Jakobson para decir que una lengua se define menos por lo que permite que por lo que obliga. Es decir, una lengua, con su legislación, con su carga de reglas, con su aparato en tanto que código, no solo que nos va a estar prohibiendo formas incorrectas, o sea, formas clasificadas previamente como incorrectas, sino que a la vez nos va a estar obligando a enunciar, a utilizar la lengua, a utilizarla ella misma, de una manera determinada. Por lo tanto, no se trata solo de prohibición, sino ante todo de obligación. Vaya esto como aclaración de el carácter fascista de un lenguaje que no solo nos impide, sino que nos obliga, desde una autoridad a un uso exclusivo correcto. Así, obligado a través del lenguaje, va a dar una serie de ejemplos Roland Barthes desde el francés, como es que la lengua francesa obliga a enunciar a partir de la afirmación y la necesidad de agregarle algún tipo de auxiliar, algún adverbio, algún prefijo
para negar, para enunciar negando. También da el ejemplo, y esto es muy interesante para algunos debates que se tienen en la actualidad, esta obligación a clasificar a lo enunciado sobre todo a sustantivos, adjetivos, en masculino o en femenino. Esta obligación que nos impone la lengua de que los sustantivos y los adjetivos flexionan en masculino o en femenino exclusivamente. ¿Y por qué digo que es interesante para los tiempos que corren? Porque bueno, ya lo hemos charlado en clase esto algunas veces con respecto a cómo se le ponen los pelos de punta a algunos puritanos del lenguaje cuando escuchan que alguien habla en lenguaje inclusivo. Esto, en vez de decir los compañeros o las compañeras, se refieren a les compañeres, o en alguna forma un poco más forzada, les compañeris, mezclando latín con lenguaje inclusivo. Pero bueno, la particularidad que tiene el lenguaje inclusivo en este sentido es que busca, de alguna manera, escapar a esa clasificación previa, a esa opresión, a ese fascismo del lenguaje que te obliga a enunciar a partir de dos categorías exclusivas, masculino o femenino, o a enunciar a partir de la afirmación. Es decir, el sol sale temprano, y para poder decir lo negativo tenés que agregarle un adverbio. El sol no sale temprano. O un prefijo de negación. ¿Sí? En este ejemplo que di no, pero podemos decir esto es válido, agregarle un prefijo de negación, esto es inválido. Pero la forma enunciativa natural sin los agregados es la afirmación, como va a señalar Roland Barthes, él desde el francés, ¿verdad? Así que la lengua no se agota en el mensaje que engendra solamente, no se trata de el mensaje que va a transmitir a partir de los recursos lingüísticos, sino que en el lenguaje va a estar sobreimpreso, el lenguaje sobreimprime la voz dominante de una estructura. Por lo tanto, el fascismo del lenguaje se expresa también en esta afirmación e impresión y reimpresión de la voz dominante. El lenguaje va a ser fascista en tanto en que consiste en que nos obliga a decir y no en que nos impide decir. ¿Se entiende? Así que el lenguaje va a ejercer el poder a partir de dos rúbricas, va a decir Roland Barthes, que son la aserción y la repetición. La aserción en la afirmación y la repetición de lo afirmado van a generar esta, como decíamos, sobreimpresión de las formas únicas de ejercer el lenguaje. Así que en su esencia el lenguaje afirma, y porque afirma, confirma, y porque confirma, repite. Entonces el usuario del lenguaje no es libre. Parecería bastante deprimente entender que hasta en el lenguaje nos está acosando el poder. Y sí lo es deprimente. Salvo que existe una forma de escaparle a la opresión lingüística, al fascismo del lenguaje. Existe, como dice Roland Barthes, una engañifa, una forma de engañar, una trampa que podemos utilizar para escaparle a la opresión lingüística. Esa engañifa, Roland Barthes la va a llamar literatura, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Que en definitiva hemos trabajado lo que era literatura en las últimas clases, digo, ¿verdad? Estuvimos trabajando lo que era literatura a partir de la concepción de los formalistas rusos. Después estuvimos trabajándola a partir de la concepción del círculo de Bakhtin. Roland Barthes va
a tratar de dar una respuesta sobre la pregunta ¿qué es la literatura? En esta lección inaugural, y la va a presentar a la literatura como la engañifa, el engaño que permite escapar del fascismo del lenguaje hacia una libertad. ¿Sí? Ahora hay que tener cuidado cuando usamos la palabra libertad porque fue expropiada, ¿verdad? Ahora una facción política la utiliza confundiéndola, confundiendo lo que es libertad de mercado con libertad social, mezclando todo, mezclando a los libertarios anarquistas del principio del siglo XX con youtubers que toman la palabra y la dan vuelta de acuerdo a la voluntad de sus seguidores. Bueno, es bastante confuso. Pero Roland Barthes no se refiere, por supuesto, a este concepto de libertad, sino a una libertad de esencia civil, una libertad de esencia social para poder escapar a los poderes que se infiltran en todas las prácticas sociales. La literatura, sobre todo en el texto literario, que es donde Roland Barthes lo ve, la lengua es el fascismo del lenguaje, es combatido por la literatura, por esos juegos que propone la literatura y que permiten escapar a lo que la lengua impone. ¿Sí? Así, la literatura produce una suerte de desplazamiento, un trabajo de desplazamiento sobre las imposiciones de la lengua. Y lo va a lograr a través de tres fuerzas de libertad, ¿sí? Tres fuerzas de liberación que son propias de la literatura. Se trata de la matesis, de la mímesis y de la semiosis. En primer lugar, la matesis tiene que ver con conocimientos, saberes científicos, a los que la literatura, de los que la literatura se apropia y los utiliza de alguna manera para ponerlos a su disposición como auxiliares, el discurso científico, los conocimientos en general, ponerlos al servicio del texto literario. Julio Cortázar en una entrevista dice que para él la literatura es como una suerte de turismo de ciencias. Bueno, creo que a lo que Cortázar se refería es un poco a esto, ¿no? A esta posibilidad de que leyendo un texto literario uno hace un tour, uno hace un viaje por diferentes saberes de raigambre científica. Barthes da el ejemplo de Robinson Crusoe, y cómo en ese texto literario aparecen saberes y conocimientos de geografía, de botánica, bueno, de sociología y de filosofía, en tanto que se debate la cuestión de civilización, barbarie, etc. Pero cómo está todo subordinado al texto literario. Es decir, el lenguaje que se utiliza, o sea, el modo de utilización del lenguaje de la literatura, permite desplazar las imposiciones de los discursos cientificistas a un juego literario. Así que la literatura hace girar en torno suyo todo saber, pero sin fetichizar ninguno, va a plantear Roland Barthes. Así que logra posicionarse en los intersticios de las ciencias para poder desarrollar su texto. Así que por ese lado tenemos la fuerza de liberación de la matesis. Por otro lado tenemos la mímesis, una vieja palabra ya conocida por nosotros que estuvimos trabajando con Platón y con Aristóteles. Ellos están posicionados en las antípodas de interpretación de lo que es la mímesis. Para Platón, la base de los errores; para Aristóteles, la base de los conocimientos. Lo que nos va a decir Roland Barthes es que, bueno, es la fuerza de representación de la realidad que siempre conlleva la literatura. Se afana por representar lo real, la literatura.
puede hacer concebir un objeto tan pluridimensional como es la realidad en algo unidimensional como es la lengua. La lengua que te da esas reglas tan rígidas nos da un molde insuficiente para poder volcar ahí y darle forma a algo que tiene tantas dimensiones como es la realidad. Bueno, la experimentación que hace la literatura con el lenguaje logra fracturar ese esquema rígido, ese molde, para que las diferentes dimensiones de la realidad puedan aparecer en un texto. Así que los escritores, los literatos, no se van a resignar a esa falta de paralelismo entre lo unidimensional y lo multidimensional, y la exploración que se hace en la literatura va a buscar justamente una conciliación en esos paralelismos. Así que la literatura es realista por el solo hecho de intentarlo, por el solo hecho de intentar forzar el molde lingüístico para poder mostrar una realidad multifacética, multidimensional. Por último, la tercera fuerza libertaria, la última fuerza de libertad que menciona Roland Barthes es la semiosis. Semiosis vamos a entenderlo como el proceso a través del cual algo se convierte en signo. ¿Y cómo se logra convertir en signo? ¿Cómo se logra desarrollar una suerte de semiótica a partir del texto literario? Bueno, nos va a decir que lo logra a partir de la obcecación y del desplazamiento. Obcecarse y desplazarse. Afirmar y desplazarse parecerían conceptos de alguna manera contradictorios, afirmar una posición y luego desplazarla. Pero si se afirma lo irreductible y desplazarse al mismo tiempo, va a establecer en simultaneidad el método del juego literario. Esta cuestión de que por un lado está la reafirmación que impone el lenguaje, que se parte de ahí, pero que inmediatamente se va a intentar desde la literatura un desplazamiento, una tensión entre lo que queda y lo que quiere escapar de significación, y en ese juego uno le hace frente a las imposiciones lingüísticas, al fascismo del lenguaje. Tengo aquí un pasaje interesante que les comparto de la lección inaugural, en la que Roland Barthes dice: obcecarse significa afirmar lo irreductible de la literatura, lo que en ella resiste y sobrevive a los discursos tipificados que la rodean. La filosofía, las ciencias, las psicologías. Actuar como si ella fuese incomparable e inmortal. Bien, ese es desde el punto de vista de la obcecación, de obcecarse. Es decir, que obcecarse quiere decir, en suma, mantener hacia todo y contra todo la fuerza de una deriva, de una espera. Y precisamente porque se obceca, es que la escritura es arrasada al desplazarse, puesto que el poder se adueña del goce de escribir, como se adueña de todo goce, para manipularlo y tornarlo un producto gregario, no perverso, del mismo modo que se apodera del producto genético del goce, amoroso, para producir, en su provecho, soldados y militares. Entonces, desplazarse puede significar entonces colocarse allí, donde no se los espera, o todavía, y más radicalmente, abjurar de lo que se ha escrito, cuando el poder gregario lo utiliza y lo
serviliza. Entonces, en este juego de obcecarse, afirmar y desplazarse, en ese juego de desplazamientos, en esa tensión, uno está ejerciendo la libertad literaria por sobre la imposición lingüística. Bueno, espero que este video les sirva para terminar de comprender el texto de la introducción a la lección inaugural de Roland Barthes. Y los espero entonces, por favor, no falten el miércoles 6 de noviembre para que les demos las pautas del parcial domiciliario. Y mucho menos, por favor, no falten el 13 con la entrega de ese parcial domiciliario y el diálogo que vamos a tener para yo terminar de redondear la calificación y la cursada de ustedes. Les mando un abrazo grande y bueno, nos estaremos encontrando. Espero que también aprovechen esta jornada de paros y todo eso para poner, bueno, seguramente van a estar poniéndose al día con algunas lecturas, pero también dense un momento para reflexionar sobre las causas reales por las cuales nos vemos obligados a esta medida de fuerza. Los trabajadores de los medios de transporte, los trabajadores de la educación, todos intentando de alguna manera resistir al fascismo y no del lenguaje, sino a uno más visible, más expresivo, que bueno, que si no lo vemos es porque no lo queremos ver. Abrazo grande y nos estamos viendo.